Sean todos muy bienvenidos, amigos, a LDP Magazine en vivo, que hoy día continuamos con nuestros conversatorios online 2020. Sean todos muy bienvenidos a este ya cita habitual de los días sábados, donde nos reunimos con nuestros amigos para conversar de poesía, arte, cultura, literatura y todo lo que tenga que ver con las artes en general. Hoy tenemos grandes invitados, pero vamos a comenzar saludando a doña Leonor Dinamarca, que es parte de la casa de LDP Magazine. Leonor, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes. Con mucho calor aquí en Santiago de Chile, pero con la poesía que nos refleja el alma. Así es que aprovechando ahí de dar este bálsamo para el espíritu, para la mente, junto a estos grandes amigos que son Jaime Ales, Sofía Weinsman y Germán Rojas, y como siempre nos acompaña Terrence Graham. Así que sean todos muy bienvenidos. Y estamos cumpliendo una meta ya del 2012 que nos propusimos llevar el arte de cierta manera, de manera online, y gracias a la pandemia, no podemos decir otra cosa, esto se ha hecho más vigente cada día. Todos estos conversatorios originalmente iban a ser en vivo, en los cafés literarios del Parque Bustamante o el otro que estaba Del del Balmaceda iban a ser. Balmaceda, justamente, pero lamentablemente con los sucesos que pasaron, hemos tenido que utilizar la web, entrar a la Matrix, y parece que ha sido mucho más provechoso porque tenemos mucha más gente que la que podríamos albergar en una sala de 200 personas. Eso ha sido maravilloso y estamos llegando a todo el mundo. Así que comencemos. Saludamos a Sofía, a Germán y a don Jaime Ales. Así, todo el micrófono tuyo. Adelante, Leonor. Bueno, en primer lugar, presentar a quienes nos acompañan hoy día, nuestros invitados. Tenemos a Jaime Ales, que es tarotista, abogado, escritor, ha sido parte del directorio de la SECH, concejal de Ñuñoa, una comuna para la cual yo trabajo durante muchos años, así es que ha sido mi casa de estudio y mi casa de trabajo, y ha sido también agregado cultural en México, ha estado como un impulsor en la defensa de los derechos humanos, en innumerables recitales poéticos en Francia, España, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay, Argentina, México, con una gran cantidad de libros de diversa índole, poesía, antologías literarias donde ha participado, libros de política, libros académicos y también de contenido holístico. Muchas de las personas seguramente le conocen por su centro de estudios Sincronía. También nos acompaña hoy Sofía Weinsman, que es licenciada en música con mención en composición de la Universidad Católica y diplomada en escritura creativa de la Universidad Diego Portales. Tenemos ahí una fuerte, interesante nómina ahí de textos publicados, No le pongas nombre a lo nuestro, Pasillos de tiempos precoces, y ha estado en la antología de Voces Visionarias de México y Destellos de Mujer de Argentina. Y también nos acompaña Germán Rojas, que vivió en un periodo en Venezuela, en Noruega, y allí estudia ciencias políticas en la Universidad de Oslo. En el 77 se radica en Roma, ingresa a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y en el 2006 es nombrado jefe de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra. En 1987 obtiene el Premio Nacional de Poesía Vittorio Bodini en Italia y tiene textos como María María, El Árbol Quebrado, pertenece también, igual que Jaime, al Pen Club de Chile. Así es que, como ven, son personas que, como decía yo, han estado en el mundo y también en el arte desde siempre. Así que bienvenidos y partamos con nuestro conversatorio. Preguntando primero, ¿cómo ha sido para ustedes en la creación durante esta pandemia, durante este periodo más íntimo tal vez, dada la situación a nivel internacional? No sé, Sofía, ¿qué nos puedes contar con respecto a eso? ¿Cómo ha sido la creación en este periodo? ¿Qué tal ha estado eso? Bueno, creo que en primer lugar
creo que todos masivamente nos hemos visto enfrentados a la creación de espacios, ¿no? De espacios interiores, al ver limitado a nuestros movimientos y al vernos enfrentados a este control biopolítico. Creo que el primer ejercicio creativo es cómo sortear esto y cómo mantenernos en contacto y mantenernos saludables, ¿no? Psíquicamente, físicamente. Entonces creo que eso ya es un trabajo creativo importante que nos ha desafiado a todos, y a todas. Luego, en términos ya más concretos, dentro de lo concreto que puede hacer la poesía, para serte honesta, ha sido difícil escribir. Yo creo que también producto del encierro, a pesar de que he tenido el privilegio de viajar durante la pandemia, porque hace un tiempo ya que estoy viviendo en Reino Unido, entonces he podido recorrer los canales y estaba en Londres, y una vez que empezó el confinamiento decidimos irnos al campo porque la ciudad se puso bien apocalíptica. Y en ese sentido he podido escribir sobre el viaje, pero igual es una situación rara porque es un viaje evasivo, ¿no? Evadiendo el contexto de base que es este encierro y la paranoia y la posibilidad de muerte que puede estar en apretar el botón de un semáforo, ¿cierto? Entonces, en términos poéticos, ha sido escrito poco, ha sido difícil escribir. Estoy bien exigida desde el área de la música, componiendo todos los días, escribiendo música, y eso también me ha quitado tiempo poético, pero algo escrito, y también estoy tranquila porque no se puede estar escribiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, hay momentos. Bien, y Jaime, ¿cómo ha sido para ti este proceso creativo durante la pandemia? ¿Ha sido mejor, peor, fructífero? De todo y un poco más, porque ¿Ya? partí desconcertado. Traté de escribir algunas cosas reflexionando sobre eso y de pronto me di cuenta que no tenía capacidad de concentración. Y pasé los primeros 3 meses con muy baja capacidad de concentración. No, 2 meses. O sea, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, muy... Y a partir de ese momento me resolví a terminar o a culminar una idea que había empezado, de la cual llevaba 20 páginas escritas hace unos años atrás. La tomé en una novela que se llama Reencarnación, y esta novela la he intentado, la logré terminar, me quedó a mi gusto bastante buena, todavía no he encontrado editor, pero estoy muy satisfecho yo con el trabajo que hice. Fue muy satisfactorio porque es una novela en la que meto cosas de mi vida, pero también cosas que son enteramente ficción. Voy mezclando todo esto y se arma una novela muy bonita. Y en poesía me he dedicado más bien a corregir, me ha costado, porque cuesta mucho en este tiempo. He corregido mucho, he revisado muchas cosas, y estoy como preparando material para lo que viene. También estoy haciendo lo mismo con mis cuentos, y lo que más he escrito, sí, eso mucho, son los textos para mis alumnos de los cursos holísticos, y le he escrito hartas cosas, y creo que eso también va a tomar en algún momento, no todavía. Estoy muy joven todavía, tengo solo 72 años, así que me queda tiempo. Entonces puedo pensar en el futuro, poder publicar eso de otra manera. Así que estoy bien entusiasmado, a pesar de que partí con el pie a tropezones. Quiero hacer sí, una cosita al margen de eso. Quiero decir algo de Sofía, porque cualquier presentación que nosotros nos hacen, nunca da cuenta de todo. Y en el caso de Sofía, no da cuenta de algo muy importante, que ella es una persona extraordinariamente dotada para muchas cosas, para el deporte, sí. para la música, es una chelista de excepción, como compositora ha compuesto cosas extraordinarias, y como poeta es maravillosa. O sea, yo tuve el honor de ser presentador
de uno de sus libros y te digo, de verdad, ella desde chiquitita, yo la conozco desde los 14 años, 13 años por ahí, y desde esa época ya se notaba un talento maravilloso. Así que quería agregar eso, porque es de las voces poéticas que Chile merece destacar. Muchas gracias. Sí. Bueno, siempre uno se queda corta en las presentaciones. Mencionar tus libros, sin ir más lejos, Jaime, es para estar un buen rato también. Y Germán, ¿cómo ha sido para ti este proceso de lo creativo en pandemia? ¿Ha sido fructífero también? ¿Ha sido complejo? Yo creo que sí, y de complejo diría que nada. Por lo siguiente, yo estaba al inicio de la pandemia, ya estaba jubilado, entonces no tenía ninguna obligación de ir físicamente a un lugar a trabajar. Y he estado en mi casa, continué, por así decirlo, más o menos con las mismas rutinas. La única diferencia es que antes perdía mucho más tiempo en ir a cosas, movilizarme en la ciudad, etc. Hoy eso lo he ganado y estoy muy satisfecho. Desde el punto de vista de la parte de creatividad, estoy trabajando en, bueno, tres cosas. Una que ya fue terminada, ya entregué el material, que fueron poemas para una antología que próximamente va a sacar el PEN Chile sobre el tema del estallido social y pandemia. Después he estado trabajando en un otro libro de poesía que más que nada he estado tratando de ordenar los textos, porque ya creo que los contenidos desde el punto de vista de la selección de poemas la tengo hecha, pero quiero darle una estructura que por lo menos tenga sentido para mí, y en eso he estado trabajando últimamente. Y lo otro que ha sido lo que me ha llevado más tiempo y que me tiene también muy contento, estoy tratando de hacer una suerte de automemoria, un libro, ¿no es cierto?, que sea, bueno, es autobiográfico, obviamente, pero en el sentido que yo sé que tal vez solo a mi madre le puede interesar mi biografía. Entonces, lo que quiero hacer es transformarme a través de esa escritura en una suerte de voz de lo que fue nuestra generación. Generación que nos tocó una participación activa en los años de Allende en Chile. Después pasamos por procesos de cárcel, exilio y después retorno al país algunos años después. Entonces yo quiero, sin, digamos, caer de modo alguno en una cosa ni autoflagelante de toda esa historia, ni de victimización de lo que nos pasó, poder reflejar un poco lo que fue toda esa experiencia de la generación mía. Un poco eso son las líneas que estoy trabajando, y estoy contento porque más que nada estos últimos meses, o en fin, desde que estamos, desde mediados de marzo, ¿no es cierto?, encerrados en casa, me ha servido mucho no tanto para escribir, digamos, como para ordenar mucho material, y en ese proceso de ordenamiento voy también reescribiendo cosas, ya en una perspectiva en este contexto nuevo, sería el libro en el cual trabajo. Qué fantástico. Roberto, si quieres hacer alguna pregunta, o Terrence, para continuar. Solamente quería, antes que todo, mejor dicho, quería agradecer la presencia de todos ustedes, que no había tenido ocasión de saludarlos. Y nada, o sea, yo creo que aquí mi aporte va a ser simplemente contestarlos o pasarles las preguntas del público y guardar silencio como si fuera el oyente de una clase. Así que adelante, Leonor. Todavía no tenemos preguntas de quienes nos están. Perfecto. Hasta ahora nada. Mire, a mí me interesaba también saber en ustedes cómo y cuándo aparece este fuego de la poesía. Si bien es cierto, todos escriben o realizan muchas más cosas que solo el gran oficio de ser poeta, pero ¿cómo y cuándo nace esto? Este ardor por incorporar la poesía en la vida de cada uno de ustedes. No sé a quién le gustaría partir con esta idea.
Bueno, si quieres parto yo. Fíjate Vale. que siendo el mayor aquí en la sala. Mira, yo partí yo digo que yo escribo desde que puedo. O sea, yo a los 5 años, entre 5 y 6, aprendí a escribir y empecé a escribir cuentos. Escribí unos cuentos así de media página, por supuesto, como un niño chico, no podía escribir mucho. Pero ya después de los 11 años comencé a escribir poesía. Y tuve el gusto, miren esta joyita, esto lo publicamos con un amigo cuando teníamos 16 años. Fue nuestro primer libro, con mi amigo Ricardo Salvador, que vive en España. Ahora, y mi primer poema de este libro parte diciendo: tenía miedo, tenía 15 años. O sea, es el cierre de los 15 años, ¿no? El cierre, ya no tengo 15 años, así termina el poema. Porque ahí me atreví a publicar, pero llevaba mucho tiempo escribiendo, pero cantidades, guardaba en unos archivadores, cantidad de material. Y después, cuando estuve en talleres literarios, la poesía es algo que me sobrepasa. Y cuando alguien me dice, pero tú escribes política, escribes novela, escribes esto, haces todo otro, yo digo, yo soy un poeta que hace otras cosas. Porque hago montones de otras cosas. Pero mi oficio es la poesía, que no lo aprendí ni estudiando literatura, ni nada. Aprendí simplemente viviéndola y sacándola y corrigiéndola. Y con un maestro extraordinario que tuve, que es el profesor Jaime Blume Sánchez, a quien yo no ceso de rendirle homenaje, un hombre maravilloso, que me guió desde el colegio, fue mi profesor en el colegio, y luego seguimos viéndolo y prologó mi primer libro de la vida adulta. Así que desde ahí viene, desde niño. Yo tuve a Jaime Blume como profesor en la universidad. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Así es que entiendo perfectamente esa maestría que hay detrás y llevar a la persona a partir de las manos de Jaime Blume por distintos ámbitos y apasionarnos con muchas cosas, así que por eso me sorprendo. Y Sofía, ¿tú cómo empiezas con esto de la poesía? ¿Desde dónde nace? Bueno, primero fue bien accidental, diría yo. Estaba en el colegio, quinto básico, y una profesora me dijo, mira, esta competencia, ¿por qué no participas? Y era una competencia escolar que organizaba un colegio de Viña todos los años, en memoria de Vicente Huidobro, y bueno, y mandé mi poema y salí, no sé, tercer lugar, segundo lugar, de sorpresa, porque nunca había escrito un poema en mi vida. Y ahí me creí poeta, a los 12 años, voy a ser poeta. Y bueno, luego vinieron las penas de la adolescencia, entonces fue agarrando más contenido y fue bien importante en mi proceso Jaime también, que me motivó. Me acuerdo que una vez me llevó a la Sebastiana a ver si podía participar del taller, me dio acceso a su biblioteca, me dijo, llévate todos los libros que quieras. De ahí, por ejemplo, de la biblioteca de Jaime conocí Altazor, otras antologías que habían hecho, este libro de taller de poesía popular, y fue bien importante, sí, con Ulloa. Todos esos libros que me llevé también, y como tener el apoyo y la motivación de más gente me ayudó mucho, y se ha ido volviendo un oficio, ¿no? Como que ya a los 16 años dije, como ya voy a empezar a escribir todos los días, salga lo que salga. Luego Jaime me puso en contacto con Marcelo Beltrán, que tiene una editorial en Viña, que accedió a publicar mi primer libro, y ha sido un camino que empezó como algo accidental, luego como un camino de mucho consuelo, ¿no? Como poder refugiarse en la poesía, tanto al escribir como al leerlo. Creo que estoy muy agradecida de haber contado con la poesía, sobre todo en mi adolescencia, que creo que para todos es una época complicada. Creo que es muy importante ser adolescente y poder resonar con la sensibilidad poética. Y luego ya hay un punto en que uno se mira y es parte de tu identidad.
Buenísimo, buenísimo. O sea, también muy joven, al igual que Jaime, incursionando en la poesía. Y Germán, ¿qué nos puedes contar de este proceso de acercarte a esas musas? Mira, yo, mis primeros recuerdos de poesía son de muy pequeño, yo a los 5, 6 años, 7 años, dormía siesta con mi padre, quien curiosamente era un oficial de la Fuerza Aérea. Digo que curiosamente porque a veces uno piensa que el mundo militar está lejos de la poesía. Sin embargo, mi padre en esas siestas para mí infantiles me leía poemas para que yo me durmiera. Y ahí empezó una resonancia musical, tal vez, en sus inicios con la poesía. Y después vino, digamos, el dolor como elemento fundamental de creatividad por la vía del desahogo. Yo, el que recuerdo, la primera vez que escribí fue a los 15 años, el día en que mi hermana, una hermana mayor que yo tenía, 4 años mayor que yo, se suicidó. El dolor de ese suicidio a mí me llevó a escribir lo que sentía. Y recuerdo que esa escritura me salió en vertical y se llamó poesía. Y de ahí siempre seguí escribiendo por esa vía más que por la vía de la prosa. Y así fui acumulando con el tiempo. Yo obviamente nunca comunicaba, no transmitía el hecho, esta pasión mía por la escritura. Entonces, hasta que un momento, ya muchos años después, yo viviendo en Italia, un amigo italiano con el cual tenía una gran cercanía y yo le comentaba, digamos, algunos de estos hechos y el hecho que yo escribía, me pidió un par de textos y los leyó y me dijo, por favor, tradúcelos al italiano y mándaselos a un amigo mío, me dice, que tiene una revista de literatura en Bari, en Italia. Cosa que hice, llegó allá y lo recibió con mucho gusto digamos, responsable de la revista y me mandó, diciendo, te los voy a publicar, y me mandó un ejemplar de la revista. Y ahí venía una citación a un concurso nacional de poesía en Italia. Y yo dije, mira, me voy a aprovechar de esto para traducir algunos poemitas míos al italiano y así los dejo como elemento de conversación con los amigos, unos vinitos por aquí, otras conversas por allá. Y bueno, y la sorpresa fue que me gané el premio. Y eso significó que fue publicada la obra en italiano. Y el acuerdo con la editorial era que yo recorría Italia haciendo recitales de poesía. Y ellos aprovechaban de vender el libro. Tenía un win-win game ahí con ellos y gente muy querida, terminamos íntimos amigos después de todas esas experiencias. Entonces ahí ya apareció ese primer libro y después ya vino según ya entré en esto más de creerme el cuento de que sí era poesía, porque sentí que se universalizaba lo escrito y que otra gente podía apreciarlo y incluso recrear mis poemas a modo de ellos, como quisieran entenderlo, y veía yo que en vez de ser un poema mío, era tantos lectores como ese poema tenía, y eso me llenó de gozo, y ahí seguí en eso hasta hoy. Oye, sí. Leonor, ya tenemos algunos comentarios y entre ellos una pregunta que la voy a colocar aquí para que ustedes mismos la puedan ver, que es de Katrina Maturana. Dice, consulta, ¿cuánto un escrito es poesía? Buena pregunta. Lo que pasa, claro, lo que pasa que, bueno, yo soy profesora de literatura, entonces ahí puedo dar la parte tal vez más técnica, que tiene que ver con que todo lo que raya en la poesía tiene que ver con expresión de sentimientos y emociones. Y tú puedes tener no solo una versificación, sino que también puedes tener lo que se llama prosa poética. Escribir una carta de amor, estás escribiendo en párrafos, sin embargo estás expresando sentimientos y emociones y por lo tanto es prosa poética. La música también, las canciones. Por lo tanto, cuando hay una expresión de emociones y sentimientos, cuando habla este yo poético, podemos considerar que es poesía. No sé si a ustedes les parece lo mismo.
¿O es muy A mí me técnico? parece lo mismo, pero con una salvedad. Yo quería agregar esto, que la gracia de la poesía es la síntesis. O sea, que tú en pocas palabras expresas algo que la prosa requiere de páginas. Cuando yo escribo una prosa y describo mi relación de amor y la ausencia que tengo, ¿no es cierto?, lo puedo decir en poesía. En poesía yo en 3 líneas digo esto: Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado en las manos frías de una amada que no está? Y ahí hay toda una historia que yo la puedo convertir en un cuento de 5 páginas, pero que la poesía lo expresa en síntesis. Y el verso, ¿no es cierto?, de Neruda o de Mistral o de los grandes poetas. Dios mío, dice Gonzalo Rojas, ¿qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama? La duda, el vacío, la esperanza, todo lo que está puesto allí está dicho en una frase. Y entonces el crítico literario escribe más largo que el poeta, porque descubre toda la historia que el poeta sintetizó. Entonces ahí está la cosa. Como dice tú, Leo, no es escribir para abajo solamente, como decía Germán, no solo Claro. escribir para abajo, también es escribir la prosa poética. Y la prosa poética es algo maravilloso, y tú expresas una idea sin verso, pero que es un sentimiento, que es una idea, que es una propuesta, puede ser cualquier cosa. Y ahí hay poesía. Ahora, a veces hacemos proclamas heroicas, que también pueden ser poesía. Si yo a eso, fíjate, quería agregar a lo que has dicho tanto Leonor como Jaime, una nota adicional que por lo menos tiene sentido para mí, es la música poética. Para mí la poesía también expresa un ritmo, expresa una musicalidad, que no tiene nada que ver con el hecho de que esté rimado y que esté sujeto a determinadas métricas. Puede también estarlo, pero no es una condición sine qua non para que un poema tenga música si no sigue esas reglas de la métrica o de de que haya, digamos, consonancia entre los términos de los versos, etc. Bueno, el punto es que para mí esa música es una forma muy importante, porque es como, tiene que ver con el proceso creativo, porque es como lo voy sintiendo. Es esa musicalidad la que a mí personalmente me ayuda a transformar en lenguaje algo que estoy sintiendo esencialmente como emoción. Fíjate que también me gusta agregar otras formas poéticas, como podrían ser la performance, o las instalaciones, o incluso la expresión corporal, por ejemplo, una coreografía de Pina Bausch, que inmediatamente hay un subtexto detrás de lo que se expresa, y yo consideraría que también admite otras formas, no solo la palabra evidente en el papel, ¿no? Sí, fíjate que hay algo, Brosito, de esto en la danza. A mí me tocó presenciar un acto maravilloso en una actividad cultural que hicimos en Coyipulli, pueblo pequeño del sur de Chile. De pronto, en este espectáculo que se hacía, pasaban distintas personas de la casa cultural que tenían en Coyipulli, y subió una niña al escenario que danzó poemas de Neruda. Mientras una voz en off iba recitando textos de Neruda, ella danzaba sobre el escenario. O sea, la música estaba en las palabras de Neruda. Yo encuentro que era una cosa maravillosa. Ahora, nosotros los poetas tenemos una tarea más difícil que los que hacen canciones, porque me decía Lucho Lever de Santiago del Nuevo Extremo, una vez que estábamos en una actividad juntos, me dijo, ustedes tienen que llenar todo con palabras. Nosotros de repente podemos decir la, o alargar una frase y decir la casa, y alargamos y con eso llenamos los vacíos. Ustedes tienen que llenarlo con palabras, y eso es una cosa fantástica, y eso nos obliga a la síntesis. Fíjate que yo estaba buscando un texto de prosa, y
Y hay un párrafo que a mí me gusta mucho, una cosa que escribí hace años que dice: sentí tu excitación y desconcierto al verme tan tranquilo soportando esa paz de verano, aunque el mundo tuviera derecho a pensar que se había iniciado el invierno. Es decir, ubicar cómo el contexto, cómo yo puedo tener verano en medio del invierno, ¿no? En medio del invierno, emocionalmente hablando. Pues por ahí va la cosa. Eso es la poesía. Hay símbolo, hay un trabajo, no sé, los junguianos gozan con la poesía. Claro, este misterio que hay que develar en el fondo a través de la metáfora. Por ahí va, sí, yo ahí te entiendo y concuerdo. Además, esto de la síntesis, qué mejor manera de explicarlo, ¿verdad? Que esto de sintetizar estas emociones y que una sola frase, que en este caso es un solo verso, de pronto nos llene, nos inunde, nos conmueva. Es realmente potente. No sé, Roberto, si hay alguna otra pregunta. Mira, en este minuto no hay nada de preguntas, simplemente vamos a ir colocando. Terren, dale, vaya leyendo. Comentarios. Ahí No, tenemos lo que tenemos son saludos. Primero, de Winnipeg Cranenbach, que espero haberlo pronunciado bien, que le manda muchos cariños a su amor, pero no especifica a quién. María Carolina Bascuñán te manda saludos, Sofía, dice que se alegra mucho por ti, de acuerdo a lo que habías mencionado. Está la pregunta, obviamente, de cuando es un escrito, es una poesía. Y Winnipeg Cranenbach también dice: el cuerpo, su movimiento, también es un poema. Y Katrina vuelve a preguntar: me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería la mejor o el mejor poeta chileno y cuál el mejor poeta extranjero? Una pregunta muy, muy amplia aquí. Yo diría que la Leonor porque es la que conozco. Digo yo. Pero por favor, estoy en pañales al lado de. No, de mira, nuestro invitado. aquí este es el único momento que quiero expresar mi opinión. Yo creo que el mejor poeta, hay tantos mejores poetas como personas que leen poesía. Cada uno tiene un poeta favorito y dice: este es el mejor de todos. Mientras ustedes hablaban, yo recordé que tengo acá, estos papeles son unas cartas de unos poemas de amor que le enviaron a uno de mis padres. Mira. Estos poemas no han sido leídos hace son de 1965, están escritos en papel fiscal, con lápiz pasta, y son una cosa sumamente intensa y están anónimos. Yo no sé si alguna vez el autor de esto lo publicó, por eso no me he animado a publicarlos ni nada por el estilo, pero lo estaba mirando mientras ustedes hablaban y sí, son muy hermosos, nada más, todo lo que quería mencionar. Yo creo ahí que hay un tema con la poesía, pensando en los mejores poetas, y tal vez cabe la analogía con el vino. Cuando te preguntan cuál es el mejor vino, el que a usted le gusta, el que usted lo saborea y para usted sabe bien, ese es el mejor vino. No sé qué opina Jaime ahí. Fíjate que, mira, en México, en una actividad poética, un profesor de literatura en México me dijo lo siguiente: si hiciéramos la lista de los 100 mejores poetas de América, 70 serían chilenos. Chile tiene más de 20 poetas, me lo decía esto el año 2000, cuando la Sofía todavía no había publicado. Chile tiene más de 15, 20, 30 poetas chilenos capaces de ganar el premio Nobel por la calidad de su obra. Y cuando uno piensa en Mauricio Vázquez en Barcelona, un chileno ahí, ¿no es cierto? Cuando uno piensa no voy a nombrar a los que están acá, pero quiero decir, Gonzalo Rojas. O sea, la poesía de Gonzalo Rojas es algo sobrecogedor, es algo maravilloso. Cuando uno piensa en la Carmen Gloria Berrío, en la Teresa Calderón, en la Estela Díaz Barín, en Cecilia Casanova. Fíjese que yo llevé a un grupo de mujeres poetas de Chile, cuando estaba en México, las llevé para que hiciéramos una actividad poética en Chile. Yo lo que quería, la actividad que hicimos en varias ciudades se llamaba
algo más que Mistral, para mostrar que en Chile no es la única poeta. Bueno, hicimos este recorrido y un niño en un colegio, cuando estuvieron estas poetisas que estuvieron todo el día en el colegio, leyeron, conversaron, trabajaron, enseñaron poesía, durante todo un día entero. Uno de los niños le dijo, perdón, en Chile todos son poetas. Porque la idea que existe es que en Chile todos son poetas. Y la verdad es que hay algo así. Fíjense ustedes que en Chile hay más socios de la sociedad de escritores, poetas, que lectores de poesía. Hay 1.400 poetas registrados en la sociedad de escritores y los libros de poesía se imprimen 400, 500 o 1.000, los más audaces, porque no se alcanzan ni a vender. Y esa es la verdad. O sea, hay mucha poesía en Chile. Para llegar a Neruda y a Mistral, a Huidobro, a Roja, en fin, a todos los grandes, se requiere el cuerpo de una pirámide formada por poetas en Chile. Yo he recorrido casi todo el país y en ese recorrido de casi todo el país, yo les digo, he visto cantidades enormes de poetas. Ahora, entre los poetas del mundo, también hay muchos que son maravillosos, pero los que más me gustan a mí son los ingleses. Esa es la verdad. A mí me salta una duda, Leonor, a mí me salta una duda en este minuto. ¿Nos fuimos? No, estamos, no hay problema. Sí, a mí me salta una duda. Tenemos muchos poetas, tenemos también muchos cantautores, tenemos de etcétera, tenemos de todo. Pero en Chile, ¿se puede vivir de la poesía? Porque nosotros que nos dedicamos al arte, a la cultura, es imposible, tenemos que hacer otras cosas. Entonces, ¿la poesía pasa lo mismo? Oye, voy a tomar una frase que me dijo la editora de Reel hace muchos años atrás, no sé si estará todavía, Leonora Filkenstein, que decía, Chile la poesía no se vende, se trafica. Ese era como el concepto que tenía. No sé, Germán, ¿qué opinas tú con respecto a esto? ¿De quiénes son los mejores? ¿Si se puede vivir de la poesía? Sí. Mira, a ver, sobre los mejores, yo creo que es imposible responder a la pregunta precisamente por lo que han estado diciendo ustedes. Es decir, son tantos que al señalar un mejor, uno está inmediatamente cometiendo 100.000 injusticias de otros que han quedado o de otras que han quedado fuera. Yo de lo que sí puedo hablar es de cuáles son los poetas que influyeron tremendamente en mí. Y ahí me quedo en lo chileno, por muy obvio que sea, pero fueron los que me influyeron, Neruda y la Mistral. Y en el mundo internacional, para mí sin duda, el que más me impactó, conocí siendo bastante niño su escrito, es Walt Whitman, de Estados Unidos. Eso es lo que a mí, digamos, más me marcó. Y que tuvo una influencia también en el desarrollo posterior de mi propio escritura. Ahora, en términos de poder vivir de la poesía, yo creo que son contados con los dedos de la mano quien pueden hacerlo. E incluso aquellos que hoy viven de la poesía tuvieron que hacer un recorrido largo antes de poder llegar a ese espacio. Entonces, o sea, si alguien piensa que el objetivo de su vida es vivir de la poesía, yo le diría, no, escriba mejor. Escriba y después vea. Sí. Y mientras tanto trate de sobrevivir por otro lado. Sí. Jaime, ¿qué quería decir? ¿Perdón? Jaime, ¿quería decir algo o era mía? No, es que yo estaba ratificando con mi gestualidad lo que está diciendo Germán, estoy muy de acuerdo. Además, Neruda... Es imposible. Neruda es como un sol y nosotros lo más que podemos aspirar es hacer a lo mejor de repente un planetita. Entonces, cuando hay un sol entre medio, los demás, los planetas, estamos obligados a girar en torno a él. Y eso nos pasa. ¿Sí? Neruda es un referente muy fuerte, más que Mistral, porque Mistral la conocemos más de grande. Mistral no tenía mucha salida cuando éramos de 15, 16 años, los años 60 no había, no era tan importante como se fue tornando después. Ahora, el otro que a mí me marcó mucho fue de Roca, y que además lo conocí personalmente, él y Mahfoud Masí, su yerno, los conocí mucho,
yo era un muchachito, iba con mi padre a la casa de Mahfoud, donde estaban estos viejos y hablaban, y yo los escuchaba, y eso a mí me marcó muchísimo. La verdad es que son muy fuertes. Cuando uno piensa en Violeta Parra, que uno cree que solo canta, no, Violeta Parra es una gran poeta, y así grandes poetas que fueron influyendo en nosotros. Ahora, vivir de la poesía tienes que tenerla, no sé, por las condiciones, porque Neruda no solamente tuvo condiciones, tuvo suerte, porque Roca tenía condiciones y no tuvo suerte. Y Armando Uribe y Gonzalo Rojas y otros tuvieron que tener otro tipo de trabajo para poder solventar su poesía, hasta que en algún momento, bueno, pueden vivir, porque la editorial mexicana o española les paga un emolumento mensual y con eso pueden vivir, pero es muy difícil. Y Sofía, ¿qué puede decir Sofía de esto? ¿Quiénes son los mejores? Mira, yo creo que en esencia tengo problemas con la pregunta, porque así como está planteada, implica inmediatamente una jerarquización de poetas, jerarquización de valores, y por distintos motivos eso ya me parece problemático, pero lo que sí podría aportar es poetas que estoy leyendo, que me gustan, extranjeros, estoy leyendo a Silvia Plath, que también me hace mucho sentido. Bueno, ella fue poeta residente en Cambridge y tiene muchas imágenes de la campiña inglesa, entonces como que estoy resonando mucho por ahí, además de imágenes tristes y oscuras. Y luego poesía chilena, que también es increíble la cantidad de buenos poetas y buenas poetas que hay. Yo creo que recomendaría a Alejandra del Río, a Damsi Figueroa. Con respecto a Neruda, tengo muchos sentimientos encontrados, porque sin duda que ha influido en mí y probablemente en muchos poetas, la mayoría de nosotros. Sin embargo, creo que urge una revisión crítica de su obra, sobre todo desde una perspectiva más feminista. Tampoco creo que hay que cancelarlo, porque sin duda es excepcional. Y con respecto a si se puede vivir o no de la poesía, no se puede, y creo que también cualquiera que intentase hacerlo o que escribiera con ese objetivo probablemente estaría haciéndose daño a sí mismo y a la poesía también. Sí, en este minuto nuestro amigo César Mancilla, directamente desde Inculto Secreto, me acordé, Leonor. No le digas así. Sí, saludos a los amigos de Culto Secreto, que ya nos vemos en 15 días más, a las 20 horas los días jueves. César nos está preguntando, un saludo a todos los panelistas. ¿Por qué creen que Chile es más reconocido a nivel de poesía y no tanto a nivel de narrativa? Obvio. Pero obvio, porque los poetas chilenos son de un nivel excepcional. Y los narradores son tan buenos como cualquier otro, pero en general en Argentina hay mejores narradores que entre nosotros. Poeta. Y narradores. Los poetas, también los poetas chilenos son mejores, y por algo los dos Nobel, y por algo los Asturias y los otros premios que han ganado, los reconocimientos internacionales, es para los poetas, porque es excepcional la calidad de los poetas chilenos. En cambio, en la narrativa, hay muy buena narrativa, pero no alcanza esos niveles, salvo en algunas personas muy especiales, con algunos textos. Hay un libro, por ejemplo, que yo creo que en Chile se le ha hecho poca justicia, a pesar de que ganó el Premio Municipal de Poesía, que es un libro de Walter Garib, que se llama De cómo fue el destierro de Lázaro Carvajal, que es un libro, una ficción extraordinaria de la guerra del 91, la revolución del 91, post-revolución, que ganó el Premio Municipal de Santiago, pero después no tuvo repercusión en la prensa porque él era un hombre de izquierda y estábamos en esa época en la dictadura. Entonces no tuvo ninguna repercusión más. Pero les digo, hay cosas muy buenas en Chile, pero no alcanzan el nivel de la poesía. Yo tengo una opinión bien particular
tengo una opinión bien particular con respecto a esto porque a mí me tocó estar en un seminario de estudio permanente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación con respecto al estudio de narrativa chilena. En mi caso yo estudié a la Andrea Maturana en aquel momento, pero estábamos varios investigadores haciendo un paneo ahí de lo que se había escrito en los últimos 50 o 60 años, y se daban dos fenómenos bien interesantes. Ahí nos vamos a meter un poco en lo de narrativa. Primero, que pareciera que en Chile, dentro de la narrativa, se está generando una especie de híbrido que no es precisamente novela y tampoco es precisamente cuento. Si es que nos ponemos a hilar fino en la parte de la técnica, de la escritura novelística. Entonces, logramos descubrir después de 4 años de estudio que en Chile se estaba comportando la novela de una manera híbrida, como que estuviera generándose una nueva forma de escritura mezclando elementos del cuento. Entonces, que costaba a nivel internacional encasillarlos precisamente como en novela o cuento propiamente tal. Y por otro lado, muchos de los escritores que analizamos aparecen como escritores chilenos, pero no viven en Chile hace muchos años. Por lo tanto, la realidad que están relatando dista mucho de lo que se está viviendo hoy día en nuestro país. Entonces genera como una especie de vacío entre lo que se tiene en la cabeza de Chile de una persona que lleva 30 o 40 años fuera versus los que están acá. Entonces esa dicotomía también ha hecho un poco difícil el entender tal vez la narrativa chilena, que por cierto es muy buena, pero que tiene estas visiones teóricas que yo creo que han dificultado el reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, los poetas, o estando en Chile o estando en el extranjero, de alguna manera están mostrando esta esencia y esta universalidad de la que estábamos hablando. No sé qué opinan los demás. Mira, yo sobre este tema diría lo siguiente, o sea, tratando de evitar el caer en lo que nos advertía Sofía, ¿no? De no entrar en una jerarquización odiosa, ¿no es cierto?, entre quienes escriben, insisto con mi metáfora, quienes escriben para el lado y quienes escriben para abajo. Yo creo que pasa que en Chile los poetas son más excelsos que los narradores, así de simple. Y usando un paragón es muy burdo, pero que sirve. ¿Por qué en Argentina es conocido por sus futbolistas y no por sus rugbyistas, teniendo maravillosos rugbyistas? Es que los futbolistas son mejores, así de simple. Y eso es lo que se ve, eso es lo que aparece y que recibe, digamos, una suerte de reconocimiento mundial. Porque estas frases que han dicho varios sobre esto de que uno levanta una piedra en Chile y sale un poeta o una poetisa, lo que sea, eso pues es una realidad, está sentado ya, ha creado ya ese lenguaje, ha creado una realidad, lo cual no quiere decir que no haya pésimos poetas también, o sea, no nos libra de lo otro, digamos, pero como digo, no quiero entrar en elementos de la jerarquización de los buenos y de los malos en todo esto. Pero creo que hay muy buenos poetas en Chile, como nos lo decía Jaime. Fíjate que yo tengo la impresión de que, muy de acuerdo con lo que dice Germán, yo tengo la impresión de que los poetas chilenos, hay algunos probablemente muy malos, pero aún los más malos tienen cosas realmente muy buenas. Yo tengo una pequeña colección, debo tener unos 1.600 autores, poetas chilenos, que tengo sus libros, y los leo de cada cierto tiempo y encuentro verdaderas joyas de poesía. Cuando leo a la Heidi Navarro, cuando leo a la Alicia Salinas, cuando leo, son joyas de poesía que están ahí y que nadie o muy poca gente los conoce, que no hay el espacio, porque el reconocimiento de afuera no se da tanto al interior de acá, no se da tanto. Entonces yo pienso que Chile, que es un país que se lee poco, antes se leía más, prefiere leer la narrativa porque el chileno tiene vocación de cuentero y entonces le gusta leer la narrativa, pero y por eso la narrativa puede resistir cualquier nivel, narradores muy buenos y narradores mediocres, pero que los elevan y hasta les dan el premio nacional a algunos,
En cambio, en la poesía es mucho más. O sea, tú puedes tener cualquier año que tú dices, ¿quiénes pueden ser Premio Nacional de Literatura? Y tú tienes 30 poetas que podrían tener el Premio Nacional de Literatura. Y uno dice, pero ¿cómo no se lo dieron a este? Se murió y nunca se lo dieron. Bueno, porque había tantos otros. Porque había tantos otros. Y eso es una cuestión que es real. Ahora, yo creo que la narrativa en Chile efectivamente está mejorando porque está cambiando, está creando una forma narrativa distinta. Que no solo es la mezcla entre el cuento y la poesía, entre el cuento y la novela, es también la mezcla entre el cuento, la poesía, la biografía y la novela, con elementos muy propios además de la crónica. La narrativa chilena se está empezando a mostrar así. Hacen crónica, novela, cuentos metidos entre medio de la novela que están como insertos ahí entre medio y con mucha cosa poética. Es bien interesante. Yo creo que va a llegar un momento en que muchos de los actuales escritores más jóvenes van a tener un amplio reconocimiento, porque están inventando cosas que no existían antes. No, a ver, Manuel Rojas es un clásico, es un grande, es enorme. Su cuento El vaso de leche es una gloria. Su novela Hijo ladrón es una cosa espectacular. Está bien, pero es una novela y un cuento clásico. En cambio, estos que están escribiendo hoy día están escribiendo cosas distintas, rompen los esquemas, y eso nos permite a los viejos incursionar siguiéndole el ritmo a los más jóvenes. Perfecto. Terrence, tenemos un comentario de Catrina Maturana. Adelante. Bueno, Catrina Maturana nos dice que sí, es que está muy de acuerdo con lo que dice Jaime, que en Chile hay muchos poetas y artistas. ¿Por qué? Bueno, lo acaban de contestar. César también dice, me da la sensación que en Chile hay más escritores de poesía, pero pocos lectores de la misma. Bueno, es parte de lo que estamos comentando ahora. Y Winibet dice que también, a él, uno de los autores que le encantan es Germán Rojas. Ese era su amor, Bella, quedó claro. Hay otra ahí. Aquí hay otra más que dice, ¿será que hay lugares y países donde se aprecia más y hay más apoyo en términos de políticas públicas respecto del arte y la cultura y que es más fácil dedicarse al arte en general que acá? Eso hasta yo podría decir que sí, pero... Sí, pero eso me recordó lo que una vez me dijo Jorodowski, no podemos volvernos parásitos del Estado. El creador tiene que ser capaz de conseguirse el dinero o generar los fondos para que salgan adelante con sus proyectos e ideas. Entonces no sé si ustedes estarán de acuerdo con eso. Eso es muy fácil decirlo cuando se tienen los millones de respaldo. Pero cuando se tienen millones de respaldo, la cosa es más difícil. Yo creo que desde el Fondart hasta lo que hoy día es el Consejo del Libro y el Ministerio de las Culturas, etcétera, etcétera, es un trabajo extraordinario. Insuficiente. Acabo de participar en una reunión con el actual subsecretario de Cultura, que él reconocía que los recursos son insuficientes para toda la demanda que hay, pero seguimos el único ministerio que no va a bajar su presupuesto, el único, porque dieron la pelea hasta que consiguieron que se los mantuvieran, y les mantienen el presupuesto, mantener, no crecer, mantener. Todos los demás ministerios bajan su presupuesto al próximo año. Falta mucho, por supuesto, pero también hay algo del mundo privado. En Estados Unidos no es el Estado, son las universidades. Exacto. Porque las universidades creen en la cultura, cosa que no pasa en Chile, por supuesto. Cuando hemos tenido un ministro de Educación, no me acuerdo el nombre en este momento, pero era un contador especialista en estadística educacional, que me dijo a mí, en una reunión, cuando yo le hablé de la cultura, me dijo, yo era secretario general de la SECH en ese momento, me dijo, es que la cultura no es lo nuestro. O sea, no es ni lo de él ni lo del ministerio. Así era en ese momento. No es lo nuestro. No es lo nuestro. Entonces, cuando esa gente está manejando las cosas, evidentemente que no es. Tampoco las universidades, tampoco. Eso falta en Chile, pero se está abriendo. Yo digo, para nombrar alguna universidad, la de Santiago, la Portales, están haciendo inversión en literatura.
poca, siempre poca, pero están haciendo. Cuando yo fui decano alguna vez de alguna universidad, nosotros creamos algunos premios para celebrar, por ejemplo, un premio Gabriela Mistral, para celebrar el cincuentenario del premio Nobel. Y les digo, era premiar a mujeres escritoras chilenas, y se podían hacer algunas cosas, pero es poco, cuesta mucho. En Chile hay poco apoyo, muy poco apoyo, pero va a haber cada día más, yo estoy seguro, porque hasta las empresas privadas más recalcitrantes se dan cuenta que tienen que invertir en cultura, poco a poco. Ahí vemos los municipios. Ahora hay un concurso de una municipalidad de Las Condes, pero que es un concurso para todo Chile. El único requisito es tener más de 60 años para postular. Es un concurso para adultos mayores. Sí, mira, yo quisiera agregar, digamos, en este marco de lo que está comentando Jaime, a partir de una anécdota, esto de los lectores de poesía que se mencionaba. Yo traté a fines del siglo pasado de publicar un libro y fui, por lo tanto, a contactar una editorial que no voy a nombrar, obviamente, porque no me interesa fomentar el desencuentro, sino todo lo contrario. Era un texto que estaba prologado por Raúl Zurita, y que estaba muy bien prologado por Raúl Zurita en cuanto a lo que él decía en el prólogo. Y la persona que me recibió, con quien hablé, qué sé yo, me dijo, mire, acá en Chile yo tengo muchos problemas de vender la cosa de la poesía. A lo mejor en un año vendo 80 ejemplares de Gabriela Mistral. Entonces, usted imagínese, claro, yo le respeto, tampoco fue una persona, me trató bien, digamos, pero muy condescendiente, ¿no es cierto? Usted que está más o menos a una determinada cantidad de años luz de doña Gabriela, no podría esperar que yo haga una cosa así. Bueno, al final terminé con el apoyo de la Fundación Huidobro, autoeditando el libro con el prólogo de Raúl, queridísimo amigo, a quien, como esto era antes del Premio Nacional de Literatura, yo le dije que le habían dado el premio gracias al prólogo. Pero en fin, esas son conversaciones entre nosotros. El asunto es que eso digamos, hay poca, efectivamente, hay pocos lectores de poesía, hay poco recurso económico para destinar también a la compra de libros. Está el tema del IVA que lo viene persiguiendo este asunto desde hace mucho tiempo y todavía no se ha resuelto. Y en segundo lugar está el tema del apoyo a la cultura. Aquí yo creo que es prácticamente inexistente. Yo viví muchos años en Italia, y allá en cada regione, se llama nada, que correspondería, ¿no es cierto?, a las intendencias, acá en gobiernos centrales. La única diferencia es que ellas son elegidos, no designados como acá. Ahí existen presupuestos destinados a la promoción. Y después cada ayuntamiento, cada alcaldía tiene también un presupuesto. Porque todas estas cosas van funcionando sobre sistemas tributarios que permiten una acumulación de recursos mayores para destinarlo precisamente a la cultura, y que se evita de esa manera que cada vez que hay un problema de caja en un país, los primeros fondos que se van a la basura son los de la cultura, seguidos cercanamente por los del deporte. Y después el resto de las cosas se empiezan a ver. Entonces, esa falta de visión respecto a la importancia que puede tener la cultura, de cómo fomentar todo esto. Yo recién les comentaba esto de la editorial, que nos recorríamos por Italia, haciendo recitales y todo eso. Es de la inmensa mayoría de esos recitales estaban bajo el amparo de las municipalidades. Y eran ellos quienes hacían posible, con sus propios recursos. A mí obviamente no me pagaban nada por recitar, ni yo tampoco lo esperaba. Para mí era puro goce eso. Y perfecto. Tampoco le entregaban dinero a la editorial, pero creaban las condiciones. Ellos armaban las reuniones, ellos citaban a la gente, hacían las convocatorias, si había un vino de honor o lo que fuese, ellos lo ofrecían. Un sistema completamente distinto al que uno se encuentra acá. El de acá es de una pobreza franciscana y casi obliga, pienso yo. Las jóvenes generaciones afortunadamente se inventaron esto de las redes sociales, que no existía en nuestro tiempo, y uno puede digamos, publicar o hacer conocer algunas cosas.
pero ese no es un camino suficiente, digamos, en términos del apoyo que deberían recibir las jóvenes generaciones en esto. Me permite una palabra, porque yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese señor que dice que no vende poesía es porque no hace ningún empeño en vender la poesía. En Chile, cuando yo fui a una librería que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero está en el Raxo. Bueno, uno subió una escalinata ahí y pregunté por un poeta. Y la poesía la tenían guardada en unos cajones. No la ponen en los anaqueles. ¿Cómo van a vender poesía si la ponen en los cajones? Cuando yo le decía, hagamos tal cosa, tal otra actividad, tal otra cosa, no le interesa, porque a los vendedores de libros no les interesa vender poesía. Y es una cuestión que es verdad. Ahora, yo te digo, en Chile hay municipalidades que apoyan mucho. Te digo, la municipalidad de Ñuñoa, a través de su corporación cultural. Nosotros hemos realizado, y mucha gente ha participado, muchas actividades. Yo digo nosotros porque yo participo en el directorio de la Corporación Cultural y te digo, hemos hecho cosas muy, muy interesantes. No solo la Feria del Libro, que se hace con recursos propios del municipio, no solo eso, sino que durante todo el año se creó un espacio literario, que un café con literatura, con librería, etcétera, donde se hacen muchas actividades al año. Y mira, hicimos una actividad que le hicimos 5 veces en el año, con 5 poetas cada vez que iban a leer sus libros. Y cuando terminó la lectura, se acercó la secretaria y le pidió los datos para poderle mandar el cheque. ¿Qué cheque? Le dijo. ¿Nos van a pagar por esto? Por supuesto que les vamos a pagar por eso. Pero ¿cómo no le vamos a pagar? Si hay que pagar por leer poesía. Y le pagó, la municipalidad de Ñuñoa les pagó. Esto yo lo he visto en otras municipalidades también. Lo que pasa es que Chile todavía es un país que tiene concentrar la riqueza en unas manos y no en otras. Pero el empeño por tratar de vender es algo que puede ser importante. Y yo creo que además nos falta otra cosa, que es que los poetas no nos hemos organizado. Si nosotros estuviéramos bien organizados, nosotros podríamos generar puntos de venta, organizar recitales con jóvenes y con todo, realizar performances, organizar muchas cosas que podemos hacer que signifique vender poesía y poner la poesía al servicio. Ahí, cuando yo he presentado mis libros, yo les digo, puedo vender en un lanzamiento 150 libros. Y lo que no es poco. Y eso se puede. Y entonces yo cosa ahí, de ir buscando. Yo ahí, Jaime, Sí, concuerdo contigo, porque además, bueno, como te decía, yo trabajo en un colegio en Ñuñoa, en el Lenca Franulich, soy docente allá. Y hace poco me tocó cumplir un sueño que yo tuve por años de todos los colegios que he trabajado, que era sacar un libro de poetas jóvenes, de colegio en el fondo, trabajar con los niños. Y mi colegio hace 2 años me autorizó y logramos obtener unos fondos entre los municipales y los que da el Ministerio de Educación para sacar un libro de Almas Nuevas, se llama, Antología de Poetas Lenquinos, que voy a procurar mandártelo de regalo, Jaime. ¿Ya? Y sacamos un libro con poetas de Lenca Franulich, alumnos entre algo pasó. 12 y 18 años. Ahora, lamentablemente, cuando lo tuvimos publicado en la mano, nos llegaron los ejemplares que los vamos a distribuir en la comuna para los colegios y las bibliotecas. Resulta que vino el estallido social y luego nos vino esta pandemia y tenemos en bodega los libros. Pero eso es un proyecto que se hizo, se realizó y además se ilustró con dibujos y obras de los propios alumnos del colegio del taller de artes. Entonces fue un tremendo trabajo que hicimos con el profesor de artes plásticas y eso fue financiado en Ñuñoa. Así que concuerdo con eso. Lo que pasa es que también tal vez tenemos pocos espacios para mostrarlo. Yo varios de mis libros los saqué gracias al financiamiento de la ilustre Municipalidad de La Florida, que tenía fondos concursables para artistas de la comuna. Entonces, cuando yo vivía en La Florida, accedí a esos beneficios. Entonces, pero claro, hay que buscarlo, no es algo que se promocione mucho. Exacto. No sé si tenemos alguna pregunta. No, quería leer algunos comentarios por ahí. Quería leer algunos comentarios.
Bueno, Winneberg Cronenberg dice también, hay lugares y países donde se aprecia más y hay más apoyo en términos de políticas públicas respecto del arte y la cultura. Y es más fácil dedicarse al arte en general que aquí, que más agrega además, perdón, que es importante, y wow, se me mueve todo esto. Es importante, igual, más que parasitar, tiene que ver con ser respetado. Y por eso los autores y los artistas chilenos se van hacia afuera. Y es cierto que se está abriendo, que es un gran paso. Y continúa comentando que esto que lo que hacen hoy es esto, me refiero al conversatorio, me imagino. Esto que hacen hoy es una labor de difusión muy importante. Y es un gusto ver también que hay personas jóvenes participando. Podemos generar más espacios como estos entre todos y todas. Sofía, ¿cuál es tu percepción de esto con respecto a cómo se mueve la poesía en Chile? Bueno, en términos de acceso a fondos, es verdad que son insuficientes. Es mentira que no nos han reducido este año, porque fondos a los que he postulado antes, este año postulé y sí que los montos adjudicables son menores. Y bueno, yo creo que en general hay un problema de valorización de las artes por parte de la gente. Creo que hay un problema de formación de audiencia, más que de artistas, porque artistas nos faltan. Es un tema de formación de audiencia, un tema de que la gente tampoco está acostumbrada a pagar por ver arte, pero de lo más bien que uno se puede gastar 10 lucas tomando piscola, ¿no? Pero a la hora de pagar 10 lucas para ver una obra de teatro, ya cambia la cosa. Entonces creo que por ahí hay un problema de valor también. Yo siento que en Chile uno dice, no, soy poeta, o te quedan mirando raros, como vaya, qué choro, y de repente uno dice lo mismo en otros países donde hay tremenda escena, como en Grecia, por ejemplo, uno se presenta como poeta, es como, wow, en serio, puedo leer algo tuyo, como que te prestan atención, ¿no? El otro día tomé un auto compartido de Málaga a Granada, y en el auto íbamos varias personas, ¿no? Y entre ellos había un estudiante de medicina. Cuando me preguntan a mí qué hacía, no, soy compositora, como que toda la conversación derivó en, oye, ¿qué música escribe? Y puede mostrarnos algo. Y yo creo que si eso me hubiera pasado en Chile, nunca me hubieran pescado al lado de un médico. Exactamente. Son ciertos oficios los que se valoran. Y entonces creo que más que un problema de fondo, es un problema de formación de audiencia. Creo que sin embargo, es bueno el acceso a los fondos porque admite que personas naturales postulen. Por ejemplo, en Inglaterra está el British Council, que es famoso y que desembolsa mucho dinero. Sin embargo, para poder postular al British Council, tú necesitas postular a través de una institución. No se puede postular con un proyecto como persona natural. Y eso hace gran diferencia porque se arman tremendos lobbies. Y creo que eso también es un problema en la escena cultural chilena, que igual al ser una audiencia pequeña, siento que hay ciertos circuitos de poder que manejan la escena cultural, que es como si se replicara un poco lo que sucede con la clase política. Yo creo que se replica también a nivel de las artes, y se vuelve un problema. Creo que hay que derrocarlo, y en ese sentido los centros culturales que se arman en las ocupas me parece importante, todo el tema de la autogestión, y ampliar un poco los espacios, hacer espacios alternativos de difusión cultural, poder ir a las periferias. Al final creo que se trata harto de iniciativa y de organización y articularnos como poeta, articularnos como artista, y no depender solamente de los fondos, aunque los fondos tienen que estar y tienen que ser mucho más de los que son. Sí, y en eso, bueno, a mí me ha pasado algo que lo he comentado como un dolor personal.
porque conozco a muchos poetas chilenos, a muchos escritores, y con algunos somos grandes amigos. Sin embargo, lo comentaba ya en otros programas, yo nunca fui antologada en Chile, y la primera antología a la que me invitan es en China. O sea, a mí me escribe un doctor de literatura chino y me ofrece participar en su antología poética, con mis poemas al inglés. Y ahora recientemente he sido invitada para salir en una antología en Rumania, traducida al rumano. Y acá, o sea, conociendo de los amigos acá o estando de pronto en algunos círculos poéticos, fíjate que no está la mirada. Algo pasa ahí. Es Fíjate algo que, extraño. sí, mira, Leo, yo creo que las rencillas, envidias y falta de coordinación entre los poetas es mucho más fuerte de lo que uno cree. Fíjate que yo he sido evaluador y este año me toca de nuevo ser evaluador para el concurso del libro, el concurso de creación. Y cuando veo las pautas de evaluación, yo te digo, hay ninguna posibilidad de presiones. En primer lugar, porque son muchos. Segundo, porque hay una evaluación individual y después hay una evaluación colectiva. Pero toda la evaluación se hace sobre la base del anonimato. O sea, yo no conozco a ninguno de los 25 proyectos que me llegaron, y como le llegaron a otras 4 personas, nos vamos a juntar para resolver 100 proyectos y calificarlos sin nadie conocer ningún autor. Entonces, vamos a trabajar sobre la base del proyecto mismo, sobre los textos que nos envían. O sea, eso te dice que efectivamente es así. En cambio, cuando se trata de armar antología, en general acá se arman antologías de amigos, o le llamamos antología a lo que son libros colectivos, que yo invito a 10 amigos y hacemos un libro y decimos que es una antología. Eso no es una antología, es un libro colectivo, que era mi discusión en el PEN, que yo les decía, nosotros no publicamos antología, publicamos libros colectivos, que es otra cosa. Y los que quieran participar, participan. La antología es una selección. Ahora, en verdad, en otros países la hay. Efectivamente, a mí me han, en Perú, en España, yo tengo un honor que para mí, que yo no sé, dejó impactado, junto a Jorge Padrón, que fue seleccionador de habla hispana para los premios Nobel durante más de 40, 30 y tantos años. Organizaron allá en España y lo contrataron a él para que seleccionara a los 20 poetas que él consideraba más importantes de Chile y de España. Se publicaron un libro de 2 tomos enormes. Bueno, a mí me tocó estar entre los 20. Es una cosa muy, muy bonita. Y te digo, ese libro se presentó en Chile. Vino justo Jorge Padrón, vino el embajador de Chile en España, y estaba el embajador de España en Chile, se hizo una ceremonia, y es de que no mereció ni una sola línea, ni una sola línea en ningún medio de comunicación chileno. Un libro así de importante, financiado enteramente por el gobierno español. Un libro de 2 tomos, con ni una sola línea. En cambio, sí, en la página de Vida Social, porque había otro evento en que nosotros participábamos, salimos todos fotografiados, pero no se decía por qué. Entonces yo digo, pero qué descalabro mental hay detrás de esto, ¿no es cierto? Pero efectivamente en Chile es muy difícil hacer una antología. Aquí la hizo Fondo Cultura Económica, con la Teresa Calderón, la Lila, Harris, hicieron una antología, toda antología, una por año y otra por no sé qué. Ya, es bien amplia, es bien amplia. No están todos, por supuesto que no, porque antología es una selección de poetas. Pero ha habido, hizo Arteche, hizo una muy buena antología en alguna oportunidad, pero claro, para los nuevos todavía no está ese espacio. Ahora, hay mucho que hacer, gracias a Dios hay mucho que hacer, mucho que hacer, porque no está todo resuelto, pero yo creo que las cosas son menos malas y menos mal intencionadas de lo que fueron. Yo estoy de acuerdo con Sofía cuando dice que hubo un momento en el cual todo se manejaba así nomás. Hoy día hay cosas que ya no se pueden manejar, algunas se siguen manejando así, pero otras ya no se pueden manejar así, porque hay muchos controles y hay muchos mecanismos creados por lo mismo, porque la verdad es que la mayoría de los funcionarios que manejan esta cosa en los fondos son personas que sí es bien elegidas para esto, que no van cambiando con los gobiernos, que son profesionales de verdad,
y han ido purificando estas normas. Lo están haciendo bien. Yo le digo, yo pienso en que las cosas se pueden hacer bien. Ahora, los concursos, a mí me tocó un concurso literario en una municipalidad en la que me llamaron, era un concurso de novela, y me dijeron que yo que era jurado, y me mandaron la nómina de las novelas que postularon, que eran 160, y para que yo eligiera me mandaron 6. Y le digo, ¿pero por qué 6? Porque los 3 ganadores tienen que salir de entre esas 6. Y yo, ¿pero cómo se le ocurre? Le dije, mire, hagamos una cosa más sencilla. O usted me manda las 160 novelas, o yo esto lo denuncio públicamente. Bien, bien. Me mandaron las novelas, se las mandaron a todos, tuvieron que invertir plata en mandar las novelas, leímos las novelas, trabajamos las novelas. Ninguna de las 6 quedó seleccionada entre las 20 mejores siquiera. Claro. Ninguna de las 6, pero eran los amigos de... ¿ah? Pero Que se dio esa es mucho la en un única vez. tiempo. Sí, se dio mucho. De hecho, en el Fondar había varios problemas también ahí en algunos Claro, momentos. pero eso es el comienzo, pero después se fue arreglando. Ahora yo digo lo que cuenta Germán, cuando él es seleccionado, cuando él va, ¿no es cierto?, a ese concurso de poesía, cuando las cosas que nosotros podemos hacer en algunos concursos que son abiertos, que son libres, que son de verdad, bueno, las cosas pueden pasar buenas y siempre es posible mejorar. Eso es lo que yo creo. Y estamos en eso. Y el PEN Club, la Sociedad de Escritores, tienen una responsabilidad enorme de evitar la rencilla entre los poetas y ayudar a los poetas para que nos organicemos y hacer lo que hace la Leonor Dinamarca. Porque la Leonor Dinamarca hace una cosa que algunos hemos hecho también en otras veces, que es prevender el libro. Sí. Entonces, de esa manera financiamos la edición. Le decimos, Claro. amigo, cómprame. Yo, mi primer libro de la época adulta tenía que financiarlo porque la editorial no me lo financiaba, que era Concagua. Entonces, y le dije a 20 amigos míos que cada uno me comprara 10 ejemplares por anticipado. Me los compraron y con eso pude financiar. Claro. Hay que moverse de alguna manera. De hecho, yo he visto muchos lanzamientos de libros de poesía, sobre todo, en que el día del lanzamiento lo que se limitan es a la firma, porque ya todos los libros están comprados. Sí, pasa eso. Oye, y frente a esto de lo poético, porque nos estamos metiendo en temas más complejos, ¿verdad? De análisis más social de lo que ocurre en nuestro país con la cultura, con las artes, que no es menor. Y yo creo que efectivamente parte de la misión que tenemos es justamente coordinarnos y mejorar las condiciones, porque viene una nueva oleada de poetas jóvenes también, de artistas, y que necesitan tener un camino asegurado para poder crear de una manera más potente y con la visibilidad que corresponde en nuestro país. Pero ustedes, me gustaría preguntarle, ¿qué ha sido lo más maravilloso del camino poético que han tenido y lo más ingrato de la escritura poética? No sé, Germán, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, para mí lo más maravilloso fue el haberme ganado ese premio en Italia, cuando mis expectativas eran muy bajas respecto a lo que fue el resultado. También agradezco todo el hecho que la selección del jurado, etcétera, era gente que a mí no me conocía. Yo después con ellos intimé, qué sé yo, de manera que fue doblemente grato, por un lado el ganar y después el hecho que hubiese sido gente muy externa a mí quien reconocía digamos, ese hecho. Y después lo más ingrato, yo creo que ya lo narré en esta anécdota del que te rechacen la posibilidad de publicar una cosa que tú crees que tiene un cierto valor, más aún, una cosa que tú le puedes dar financiamiento, porque yo me comprometía, se los dije de esa manera, yo me comprometía a hacer venta importante de eso, porque tenía la experiencia de Italia, tenía la historia de los recitales, eran cosas que yo me podía resolver, tenía gente conocida acá en Chile para hacerlo, etcétera. Estábamos pensando en línea de máxima, una edición de no más de 400 ejemplares, o sea, tampoco era un imposible. El mismo Jaime relató esta historia de que
autofinanciaba, ¿no es cierto?, un libro vendiéndolo a algunos amigos. Yo con el libro ese que hice por la Fundación Huidobro, también lo que hice fue sacar una edición especial de 200 ejemplares. Cuando digo especial, es una edición con distinto papel, más cuidada, etcétera, un valor bibliográfico, entre comillas, mayor para el objeto libro. Y esos 200 los vendí entre los amigos, que era lo que yo originalmente pensaba vender el sistema si se me hacía a través de la digamos, editorial. Entonces fue, como digo, eso fue muy, muy, muy frustrante al ver que, porque percibí esa como falta de interés, qué sé yo, ya estábamos, esto es una historia del año 1998, se suponía que la alegría ya había vuelto, había otro ámbito, entonces encontrarse con este tipo de barreras, de dificultades, lo experimenté como una gran frustración. Oye, bueno, es que potente también lo que comentabas de tu premio en Italia. Yo me imagino que esto de entregar un poema, tal vez con no tanta expectativa, debe haber sido una tremenda sorpresa, de verdad. Me llamaron, entre paréntesis, me llamaron a las 2 de la mañana, porque así son los poetas, acá en Chile y allá en Italia. Me dijeron, oiga, fulanito, lo llamo para decirle que ganó. Yo estaba completamente dormido y le digo, por favor, llámeme mañana, porque creo que estoy soñando. Buenísima. Ay, buenísima. Oye, Sofía, y cuéntanos, ¿qué ha sido lo más maravilloso de tu incursión en lo poético y lo más ingrato? Yo creo que lo más gratificante hasta el momento ha sido cuando lancé mi segundo libro, un libro de poesía erótica, de erotismo lésbico. Primero fue muy importante para mí como proceso escribirlo, porque tuvo que ver también con toda una liberación personal, con explorar, ¿no?, en la fantasía erótica femenina, que creo que ha estado muy mediada por externalidades masculinas incluso. Y fue gratificante porque durante el lanzamiento siempre tuve el apoyo, me editó un editor, un varón trans, en el espacio para lanzarlo con la comunidad Rogelia, que es una comunidad LGTB, y fue mucha gente que no conocía, conté con el apoyo de difusión de Visibles. Entonces para mí fue muy gratificante ese lanzamiento porque pude conectar con mi comunidad, ¿cierto? Y resonar también con muchas mujeres que resonar con esas palabras, con esa fantasía erótica y con esas formas de relacionarse que han estado siempre muy ocultas, siempre han existido, pero han estado ocultas, ¿cierto? Como que escapan de la normativa. Y tengo muy bellos recuerdos de eso. Y en cuanto a la experiencia más ingrata, he estado pensando y me cuesta. Yo creo que hasta el momento me he rodeado de pura gente bonita en la poesía, entonces no he tenido mayores, tampoco tengo mucha expectativa y no he podido desilusionarme mucho tampoco. Buenísima. ¿Y Jaime? ¿Cuál es tu experiencia frente a esto? Sí, Leo, yo estaba escuchando, en realidad, experiencias gratas he tenido muchísimas. Más allá de esta cosa, de haber sido seleccionado en esa antología, que una sorpresa enorme, una maravilla. Pero la más linda de todas fue la siguiente. Yo había ido a la Escuela de Derecho, yo era abogado, fui a la Escuela de Derecho a dar una conferencia sobre un proceso judicial referido a la represión. Estábamos en plena dictadura. Y de pronto entraron los guardias a interrumpir esta asamblea que yo estaba hablándole a los jóvenes acerca de esta cosa judicial, y entró el director de la escuela, que era un señor Rafael Cruz, diciendo que yo tenía que abandonar la escuela, que yo no estaba bien, no se me permitía entrar, que yo era un antipatriota, etcétera, etcétera. Y los guardias yo le dije, mire, tranquilo, ¿no? Yo camino solito, no me saquen. A los jóvenes empezaron a gritar, yo le dije, cálmense, no se arriesguen por mí, sigan luchando ustedes por lo de ustedes, yo me voy, tendremos otra oportunidad. Y me fui.
Iba saliendo de la escuela solo, bueno, los jóvenes estaban todos adentro, enardecidos, iba saliendo cuando siento unos pasos detrás que corren. Y me grita una persona, y miro, y era una muchacha de primer año de la escuela, pero tenía 17, 18 años. Don Jaime, espérame. Sí, le digo, ¿qué pasa? Entonces se me acerca y me dice, mire, quiero estar bien segura, me dice, este libro, me dice, ¿usted es el mismo? Y me muestra mi libro, encuentro. Y yo le digo, sí, le digo, soy el mismo. Ay, me dice don Jaime, quiero que me lo dedique, porque quiero decirle que desde que lo leí por primera vez, lo tenía mi mamá en su casa, yo se lo quité y lo ando trayendo todos los días en mi cartera. Lo leo todos los días, durante el día y en la noche antes de dormir. Ese para mí fue el mejor premio de poesía. Ese día decidí no volver a concursar, no volver a ir a ningún jurado de porquería que me dijera nada, a decirle nada a nadie, porque una muchacha de 17 años, cuando yo tenía 38, no sé cuántos años, me dijo esto. Y entonces yo digo, en esa alegría enorme, me di cuenta que mi poesía era universal, era válida, porque para esa niña de otra generación, estos poemas tenían sentido. Y eso es lo más grande que me ha pasado. Me han pasado muchas cosas lindas, pero esa es la más grande de todas. Qué bello. Increíble, increíble. Tenemos aquí un comentario de Pablo Villavicencio, el cual dice, mi visión personal es que muchas veces los fondos están atrapados por un grupo específico cerrado. Eso nos está diciendo Pablo en este minuto. En la literatura no. Puede que en algún área sí, dicen que en el cine, que son grupos más chicos, pero tampoco da la impresión cuando uno ve los resultados de la convocatoria. Yo tengo la impresión que no, que eso pasó, pero se fue abriendo. Y yo creo que hoy día, o sea, yo no tengo, si yo quisiera hacer fraude en esta cuestión para meter a alguien, un amigo mío, y darle el voto, no tendría cómo. No tengo ninguna posibilidad. Tendría que ser un tramposo nomás. Pero no. Sí. Bueno, yo creo que al menos en áreas más específicas, como puede ser música docta, composición contemporánea, la verdad es que son nichos tan pequeños que es muy probable que uno de los jurados conozca a uno de los concursantes y creo que hay casos en los que sí se puede dar. Claro. Puede darse eso, pero puede darse en los nichos más pequeños con una salvedad, que ese jurado, él está actuando mal. ¿Saben por qué? Porque a nosotros se nos hace firmar una declaración en la que si nosotros nos damos cuenta, los jurados, este año por lo menos, nos damos cuenta de que conocemos al postulante o la obra del postulante, tenemos que de inmediato avisarlo y retirar ese proyecto al menos, que pase a ser parte para otro evaluador. Porque no se puede. O sea, hay una cuestión ética nuestra. Si hay algún grupo, yo creo, se ha dicho que en el cine, se ha dicho que en la música, hay grupos más chicos. En la literatura no, es una cosa. Mira, el fondo más grande. Es tremendo. José Roberto, si tenemos alguna otra pregunta o comentario. No, en este minuto no ha llegado ningún comentario, ninguna otra pregunta. Lo que sí yo estaba recordando, que tiene que haber sido como era por ahí por el año 2002, 2004, a mí siempre me pillan de distintos organismos culturales, sociales, otros que por favor los apoye, por el mismo sueldo de siempre, las gracias. Entonces fui a apoyar a esta gente y directamente nos pidieron que hiciéramos algunos talleres culturales, que tuviéramos literatura, poesía, ilustración, pintura. Ya. Dijimos, ya, vamos a gestionar esto para este grupo de personas que nos están pidiendo. Llegamos con la propuesta y una de las dirigentes, que era una abuelita, me acuerdo, nos dice, oiga, mijito, dice, ¿por qué no hace algo más útil y le enseña a estos cabros a trabajar, que tomen un chuzo, una pala? Eso es lo que necesitamos. No que los cabros estén chuteando una pelotita, o que estén leyendo, o estén pintando. Necesitamos que hagan cosas de verdad. Yo creo que en cierta manera, esta señora puede tener razón en algún aspecto, pero igual no creo que podamos seguir viviendo a la sombra de
de la inconsciencia de no aprender, de la ignorancia. La ignorancia, yo siempre he dicho, es buena, porque te da la posibilidad de aprender, de ser alguien. Aquellas personas que te dicen, no, yo no sé, ¿cómo se llama? Tú no eres, tú eres un ignorante, perfecto, lo soy. ¿Por qué? Porque se me da la posibilidad de aprender. No me estoy cachiporreando como las sé todas. Entonces, yo creo que lo que falta en este minuto es mucha cultura, llegar a esos niveles más bajos y tratar de incentivarlos no solo a crear, sino que empiecen a comprender y a leer. Esas son las cosas que está faltando. Y eso no es tarea de la escuela, esa es tarea de los hogares. Puedo estar equivocado, no sé qué es lo que piensan ustedes. Bueno, hay un tema en educación importante con respecto a la lectura que poco a poco se ha ido reduciendo la cantidad de textos obligatorios de lectura, ¿ya? Entonces, los profesores ahí hemos tenido un tema importante junto con apoderados, con toda la comunidad educativa para tratar de mantener la cantidad de lectura y no reducirla, ¿ya? Y va a ser distinto en distintos colegios, pero efectivamente se está poniendo una mano muy blanda con respecto a lea poco, lea menos, mejor vea una película o haga trabajos de otra índole. Entonces yo creo que el trabajo hoy día de la educación es súper importante en términos de lo que son los colegios. Ahora, con respecto a la lectura, voy a contar una anécdota, no me acuerdo si la mencioné, y que se la comenté a Andrés Morales, porque hubo un tiempo de precariedad económica en mi vida, donde yo me metía en algunas librerías y resulta que había Andrés Morales sacado un libro recientemente y yo no tenía para comprarlo. Y fíjate que me senté y lo leí dentro de la librería completo y lo dejé en la estante. O sea, yo creo que de repente cuando uno tiene el afán de leer o le gusta alguna línea de escritura, uno se la rebusca, tal vez de no muy buena manera, pero es lo que me tocó vivir a mí en ese momento y fue una de las anécdotas. Lo importante es que cuando tengas plata después, vaya a comprar el libro. Pero de todas maneras lo hice, claro, lo hice después. Sí. Yo quisiera hacer un comentario, eso sí, a propósito de lo que dijo Roberto. Yo también pasé, así como Leonor, pasé por problemas económicos bien serios, hace como 5 años atrás. Y estaba haciendo de todo, desde desde ser barista en un café, trabajé con unos amigos haciendo paisajismo, que era la forma elegante de decir que hacíamos jardinería. Y en esa época me tocó trabajar con muchos inmigrantes, con haitianos, con colombianos, qué sé yo. Y ahí estábamos, tal como te dijeron a ti, Roberto, con pala y con chuzo y picando tierra para poner una explanada de jardín. Y me preguntaban qué es lo que hacía yo, y les dije que era ilustrador. En esta época la cosa no estaba buena, pero yo les decía que con 1 o 2 ilustraciones, pucha, ganaba lo mismo que gano aquí en una semana. Y el tipo me miró, me dijo, ¿y qué estás haciendo con esa pala en la mano? Tira esa pala inmediatamente y ándate de acá y vuelve a dibujar. ¿Sabes lo que daría yo por poder hacer lo que haces tú? Bueno, 2 días después me dijo, entonces también depende mucho de esa percepción, es decir, claro, hay mucha gente que te dice, no, dedícate a algo, entre comillas, real, pero la realidad es diferente para cada uno, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Claro. Bueno, nosotros con LDP estamos en el fondo aportando un poco este granito de arena a la cultura, a lo que es la visibilidad de nuestros artistas chilenos, en este caso con la línea de la poesía, así es que también siempre damos las gracias al canal, Roberto, por darnos también estos espacios de conversación más distendida, de conversar de otros ámbitos que no siempre se le preguntan a los escritores. Quería contar una pequeña anécdota, porque esto del chuzo y la pala tiene que ver un poco también con una mentalidad de cierta gente, y eso es real también en la sociedad, no solo en la señora de la población, sino también en ese papá que cuando el hijo le dice, no, es que yo quiero estudiar literatura, le dice, ¿por qué no estudiar algo útil primero?
¿no? Exacto. Algo útil primero, quiero estudiar música, no, pero ¿para qué te vas a dedicar? Te vas a morir de hambre, yo no estoy para mantenerse toda la vida. Esas cosas uno las escucha en todos los niveles socioeconómicos. Exactamente, Les voy a contar una anécdota interesante. Me tocó a mí acompañar al ministro de Educación, yo siendo secretario de la SECH, al ministro de Educación o como miembro del Consejo del Libro, iba. No, era por la SECH. Era ministro de Educación Ricardo Lago, que era una de las primeras medidas que tomó en términos de cultura, porque él se le interesaba la cultura, fue el tema de la famosa biblioteca de aula, es decir, asegurar que en todas las salas de clase de los colegios pobres hubiera por lo menos un cajón con 20 libros ahí que se ponían en una estantería para que los niños los leyeran. Bueno, fuimos a una escuela y llegamos a la escuela para inspeccionar y él dijo, ¿y la biblioteca de aula? Ah, le dijo, están todas guardadas en la bodega. Pero ¿cómo, director? Le dice el ministro, ¿por qué las tiene guardadas en la bodega? No, dice, porque si los pongo en la sala, los niños van a empezar a tomar los libros, los van a dañar y después viene la Contraloría y me va a pasar una multa. Y entonces, simplemente, esa era la idea, ¿me entiendes? La idea era no poner los libros a disposición de los niños, porque hay una mentalidad así, que es más importante guardar la cara. Del deterioro. Claro. El tema del deterioro, es claro, como esta sombra, dice, oye, si el libro se usa, se gasta, se comprará otro después, pero claro, tiene una vida útil, claro. Exactamente. Bueno, y a propósito de eso, me gustaría como acotar también que se habla mucho de cultura, pero siento que en general en Chile tenemos el concepto como de invertir en una cultura pasiva, ¿no? Que una cultura que le entrega a los otros desde un espacio como de superioridad también, y creo que es importante pensar en términos de cultura activa y de que nos compete a todos, que es responsabilidad de la sociedad entera, que no es solamente responsabilidad del colegio, que no es solamente responsabilidad del hogar, no es solamente responsabilidad de los fondos del ministerio, o sea, como también entender que somos todos parte de esto y aspirar a una cultura activa, donde todos puedan aportar desde sus medios también. Y que tiene que ver con esta idea del libro que en realidad no se entrega, ¿no? Sino que está ahí para cumplir con Contraloría, y entonces es un libro que no se ensucia, una cultura sanitizada, estética, es una cosa, ¿no? Es como para rendir estadísticas para la OCDE, no es una cultura activa. Exacto. Justamente. Terrence, tenemos acá un comentario de María Alicia Santos Oliva. Dele nomás. Bueno, María Alicia nos dice, felicitaciones por este espacio entregado. A veces tan alejado de nuestras realidades, la conversación se recepciona como una entretención a nuestras mentes. Y ánimo, la cultura es un valor, nunca es tarde para cultivarla. Así es. Leonor. Bueno, les vamos a dar las gracias a todos ustedes por su tiempo, muchachos, Jaime, Germán, Sofía. Es un gusto, es realmente un placer estar con ustedes, poder nutrirnos, conversar amenamente. Les agradecemos la disponibilidad, el tiempo y la buena disposición para estar con nosotros. Ya estamos cerrando el programa. Les dejamos también el espacio para que digan algunas palabras antes de cerrar. No sé, Germán, si quieres decir algo antes de cerrar. Sí, no, lo primero es agradecerles a todos ustedes el espacio que LDP abre a través de este canal para la expansión de la cultura. Así que eso se agradece de todo corazón. Y al mismo tiempo, un poco en línea con lo que se hablaba al final del programa, yo creo que es bueno estar alerta a estos intentos tantas veces que los propios modelos en los cuales vivimos tratan de reproducir ciertas formas de organización social que impiden, digamos, el desarrollo más libre de la cultura. Y de allí creo que a nosotros los poetas nos corresponde en primer lugar un esfuerzo adicional por dar a conocer, ya algo de eso lo mencionaba el propio Jaime, de dar a conocer, digamos, lo que se está haciendo y abrir canales hacia los jóvenes. Yo creo que eso tiene que ser una política
cultural de Estado y no solo entregarlo a lo que pueda hacer la sociedad civil en ese campo. Así que eso es mi mensaje y una vez más, Leonor, agradecerte de todo corazón la invitación. Muchas gracias a ti. Sofía, algunas palabras para la gente que nos está escuchando antes de despedirnos. Bueno, primero agradecerte, Leonor, la invitación. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y agradecer también a la audiencia, a la gente que nos ha estado acompañando, a la gente que ha participado con sus preguntas, con sus opiniones. Y finalmente quisiera decirles que aprovechar la ocasión para decirles que voten a prueba, porque hay que derrocar la Constitución de Pinochet. Muchas gracias. Bien. Jaime, algunas palabras también antes de despedirnos. Sí. Mira, es solamente, bueno, primero agradecerle a ustedes todo esto que están haciendo, este tremendo esfuerzo y manifestar mi deseo de colaborar de cualquier manera que se pueda permanentemente, porque yo los felicito. Todas estas iniciativas son realmente valiosísimas y que nos puede ayudar además a ir reclutando gente para hacer un movimiento poético grande que permita asumir la parte de responsabilidad que a nosotros nos toca. Le toca al Estado, estoy de acuerdo con Germán, le toca a la sociedad entera, como dice Sofía. Eso nos toca a todos. Entonces, ustedes están haciendo este muy buen trabajo. Yo creo que además de que es muy importante que nosotros seamos capaces de mirar la poesía con optimismo. Yo quiero decirle, la poesía es un mecanismo de transformación social gigantesco, que podemos utilizarlo en la presencia permanente en todas partes, desde las poblaciones más alejadas hasta los salones más rimbombantes. Cuando Muhammad, el fundador del Islam, quiso ocupar la ciudad de la Meca, de donde había sido expulsado, y avanzó con su ejército de 10.000 hombres sobre la ciudad, antes de entrar y atacar, dijo, escuchando a uno de sus seguidores, después de haberlo escuchado, dijo, no podemos tomar a la fuerza una ciudad sagrada. ¿Qué podemos hacer? Y entonces llamaba a los poetas que lo acompañaban, porque él siempre iba acompañado de poetas, y les dijo, vayan ustedes a la ciudad y obtengan la rendición. Y los poetas fueron, y estuvieron 3 días reunidos con los jerarcas de la Meca, y después del tercer día, los jerarcas entregaron la ciudad, y Muhammad tomó y la convirtió en la sagrada ciudad que es hasta el día de hoy. Es decir, la poesía es tremendamente poderosa para lograr grandes cosas. Por eso muchas veces las dictaduras, los que no creen en la cultura, la reprimen. ¿Se acuerdan? El grito de aquel general español, viva la muerte, muera la cultura, porque eso es, porque hay gente que cree que la cultura es un enemigo. Goebbels dijo, cada vez que alguien habla de la palabra cultura, yo pongo la pistola encima de la mesa, porque en cualquier momento va a pasar cualquier cosa. O sea, estamos frente a eso. Nosotros podemos conseguir cosas hermosas y grandiosas con la cultura. Muchas gracias a ustedes que han hecho este espacio. Y felicitaciones a Germán y a Sofía que hayan participado también acá. Me encanta lo que ellos hacen. Muchas gracias, Jaime, por tu compañía y por tu tremendo corazón. Muchas gracias. Muchachos, Roberto, Terrence, ha sido un gusto estar con ustedes. Dejamos invitados a todos nuestros escuchas para un próximo programa, la próxima semana. Así es que un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana. Así es. Tengan un buen fin de semana. Gracias a Jaime. Un gusto conocerlo, aunque sea de manera virtual. Lo mismo que a Sofía y a Germán. A Terren ya es de la casa, así que no hay problema. El cuento es que ahora vamos con, en los próximos 10 minutos, vamos nuevamente con la repetición del programa del día jueves de LDP Magazine en vivo, dedicado a Edgar Allan Poe.
Así que los dejamos todos invitados para que sigan en la sintonía de LDP Magazine. Y recuerden que ya está el número 84 de LDP Magazine.cl, donde podrán leer nuestra revista virtual. Y ya viene el próximo número dedicado al Cyberpunk. Así que tenemos mucho que hacer, y también este miércoles volvemos con Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, a las 20 horas, donde estaremos con John González, uno de los dibujantes de la casa de LDP Magazine, conversando sobre su arte y técnicas de dibujo. Así que nada más que decir, darle las gracias a todos, nos estamos viendo y hasta luego. Ya viene Edgar Allan Poe. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.